Buenos días, iglesia, a todos aquellos que están allí en sus casitas a esta hora de la mañana esperando este nuevo amanecer con Cristo Jesús. Es una bendición grande que podamos amanecer de verdad con esa disponibilidad para servirle a Dios, para adorarlo, para darle gracias. No sabemos aquí cómo amanecieron allí, qué situación, pero ese Dios vivo al que le servimos y al que amamos porque nos ha amado, está allí a su lado. Entonces, en esta mañana vamos a estar orando, dándole gracias a Dios, porque cada día que termina es un día de victoria sobre el pecado, sobre las debilidades, sobre todas aquellas cosas. Siempre yo tengo que a las 6 de la tarde, cuando termina el día, le doy gracias a Dios por las victorias que le da uno en diferentes áreas de la vida, en muchas áreas. Y también hay veces que uno dice, uy, hoy cometí este error, me pasó esto, pero gracias, Señor, por su perdón y su misericordia. Entonces, reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos fallado en la debilidad o algo, es algo maravilloso, porque Dios está listo para perdonarnos, para lavarnos con su sangre, listo para decirnos sigamos adelante. Entonces, iglesia hermosa que está allí, hoy es una mañana de nuevas fuerzas. Dios nos viste con su poder para poder vencer en este día las cosas que se nos presenten en el camino. Sabemos por la palabra que el que conoce nuestro día a día es Dios. Y Él es el que va a estar cuidando de nosotros en este día. Va a cuidar de nuestra familia, va a cuidar de todo aquello que nosotros necesitamos cuidados. Vamos a presentarnos delante de Dios con gratitud. Hay un versículo en 2 de Corintios, quiero leerlo para que leamos y veamos aquí en Corintios, segunda carta de los Corintios 4:7. Muchos lo conocemos. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, qué bendición que nosotros como humanos, que somos gente tan frágil, de verdad, hecho de barro, totalmente de polvo, nos rompemos de nada, pero aquí es donde Dios se glorifica, aquí es donde Él muestra su poder, en gente como nosotros, frágiles, débiles, pero que el poder de Él se ve en nosotros porque Él nos sostiene. Cada mañana nos da fuerzas ante todas esas cosas que nos quieren derribar, que nos quieren destruir, porque el plan del mundo es destruirnos. Tal vez nos derribe por momentos, pero no nos puede destruir, porque el que está en nosotros nos da las fuerzas y nos protege de la destrucción. Entonces, iglesia hermosa, cada mañana que amanecemos y cada tarde son mañanas de bendición y tardes de grandes victorias. Vamos a orar y darle gracias a Dios porque Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel para con todo su pueblo, con todos sus hijos, que le amemos y guardemos sus mandamientos. Amado Padre Celestial, en esta hermosa y preciosa mañana, estamos delante de tu santísima y divina presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, ese amor tan grande, ese amor que ha derramado sobre nosotros. Tu amor es desbordante sobre la tierra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, sigue buscando al pecador. Sigue buscando, Señor, al hombre y a la mujer, Señor, para que vengamos a ti, Señor. Muchas gracias por el día en que nos encontró, Señor. Gracias, Padre Precioso, por ayudarnos a recordar en dónde nos encontró y cómo nos encontró, Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Gracias, Padre Precioso, por ese día que nos dio salvación, que nos dio vida eterna, que nos dio su perdón, Señor. Gracias, Señor, por la semilla de la fe que ha colocado en nosotros. Muchísimas gracias porque tu palabra nos ha ayudado cada día a crecer en esa fe, Señor. Te agradecemos, amado Dios, en esta mañana, esa presencia maravillosa allí en el hogar de tu hijo, de tu hija, Señor. Solo tú conoces la gran aflicción, Señor. Solo tú conoces la crisis. Solo tú conoces la preocupación que hay allí en los corazones, Señor. Pero sabemos por tu palabra que todo debemos de traerlo a ti, Señor. Como se llame, sea ansiedad, preocupación, dolor, tristeza. Todo
aquello, Señor, que quiera afligirnos, que quiera separarnos, que quiera angustiarnos, que quiera llevarnos a la destrucción, a la separación de ti, Señor. Todo eso traemos a ti, Señor, en esta mañana. Traemos, Señor, la necesidad, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, de los familiares de ellos, Señor. Muchas gracias por esos familiares, Señor, que de una u otra manera, Señor amado, han escuchado esa palabra. Tal vez han rechazado mucho tu palabra, tu nombre, Señor. Pero gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, porque tú los alcanzas, tú los atrae a ti, Señor. Así como nos trajo a nosotros, también los traerá a ellos, Dios. Gracias, Señor, por esos padres que todavía no han conocido tu nombre, Señor, esos hijos, esa familia, Señor. Gracias porque en esta mañana creemos que tú los tocas, creemos que tú los llamas, Señor. Creemos, Padre precioso, que los desiertos y las circunstancias los llevan a levantar los ojos a ti, Señor, y a reconocerte como Dios, como el Todopoderoso, como el único Dios verdadero, Señor. Gracias, precioso Dios, por esta mañana de victoria, Señor. Mañana de poder amanecer en tu presencia, Señor. De poder entrar ante tu presencia, a clamar, a gemir, a llorar, Señor. Padre, por todo aquello, Señor, que necesitamos, Dios mío, de tu presencia continua. Gracias, Señor amado, porque así como estuvo con Moisés, Señor, nos ha prometido también estar con nosotros, Señor. Así como estuvo con Josué, Señor, llevando a ese pueblo, Señor, a esa tierra prometida que tú les había dado, Señor. Padre, sabemos que también tenían las mismas luchas que tenemos nosotros, Señor. Un día amanecían dudando, también teniendo temores, también teniendo ansiedades, preocupaciones. Pero qué bueno, Señor, que Josué tenía en cuenta, Señor, que debía de esforzarse en creer en esa palabra, que como estuvo con Moisés, estaría con él, Señor. Así, Señor, ayúdanos a creer, Señor, que también pasamos por desiertos, por valles, por montañas, por lodazales, por caminos, Dios mío, peligrosísimos, Padre, donde nuestra alma corre peligro. Pero tú estás con nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque así como eso estuvo a Israel y los introdujo a esa tierra prometida, Señor, también peleó por ellos, los defendió, Señor, del enemigo, Padre. Gracias, Padre, porque le dio advertencia, le dio consejos, instrucciones. Padre precioso, gracias, Señor, por aquellos que se mantuvieron en pie obedeciendo y escuchando atentamente esa palabra tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, para mantenernos tan atentos, a oídos abiertos a esa palabra que tú nos hablas, Señor. Padre precioso, Señor, para que no entremos, Padre, de que el enemigo nos devore, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor. Gracias por bendecir la fe de mi hermano, aumentarles, ayudarles allí en la fe, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso, porque tú te perfeccionas en la debilidad, Señor. Tú te muestras en la debilidad, Señor. Muestras tu gloria, tu poder, Señor, ayudándonos a nosotros que somos tan frágiles y débiles, Señor. Pero tu poder se manifiesta en nosotros, Dios, para mostrarse a un mundo que vive, Dios mío, derrotado, de que si hay un Dios vivo que sostiene a un pueblo que le crea a Él, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia. Señor, activa esa iglesia, Señor, que se mantiene de pie en medio de los tsunamis, en medio de toda clase de huracán, Señor, se mantienen de pie, Señor. Muchas gracias por esa hermosa iglesia tuya, en el nombre glorioso de Jesús. Muchísimas gracias, Señor, por estar con nosotros, como estuvo con los apóstoles. Padre, también has prometido seguir bendiciéndonos, seguir guardándonos. No nos dejará, ni nos desamparará. Lo creemos, Dios, lo creemos, mi Señor, que no nos dejará en ninguno de los momentos difíciles. Ahí estará con nosotros, dándonos fuerzas nuevas, ayudándonos, protegiendo nuestro corazón, protegiendo nuestros pensamientos, Dios. Muchísimas gracias, Señor, por tenernos bajo tu gracia. Estamos bajo esa cobertura de gracia y de amor y de misericordia tuya, Señor. Solo en ti podemos confiar, solo en ti podemos esperar, amado Padre. Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana tú estás saliendo fuerza y vida, Señor. Tú estás dando aliento vivo allí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la administración en esta mañana a tu pueblo, Señor, que está allí conectado, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque tú estás dando fuerzas, aliento. Está diciendo, levántate, levántate. Levántate de ahí donde se encuentra. Levántate y levanta manos y canta
victoria. Canta alabanzas y gloria para ese Dios que nos ha rescatado, a ese Dios que nos ama. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esta es mañana de mucha bendición, Señor, de grandes victorias, Padre. La gloria es solo para ti, Señor. Gracias por esos milagros. Gracias por esos milagros que están sucediendo en las casas, en las vidas, en los hospitales. Señor, hoy tú sorprenderás a mucha iglesia tuya. Tú nos sorprenderás, Señor, con buenas noticias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Muchas gracias, Señor, Dios de gloria. Gracias, Dios de consuelo, Señor, el que consuela. Oh, Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque tú tomas el control de todo ambiente, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, descansamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Tú eres nuestro reposo y nuestro descanso, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. La gloria es solo tuya, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendecimos a cada uno de ustedes que está allí. Gracias, Señor. Que nos ha enviado sus saludos, y a los que no están también que no han enviado sus saludos, perdón. Queremos bendecirles también en esta mañana, agradecer al Señor por su vida, por entender que hemos sido llamados a estar despiertos, a permanecer vigentes en la oración. No sea que nos pase como la novia de Cantares. La Biblia dice que cuando vino el esposo a buscarla, ella estaba dormida. Entonces, muchas veces sucede así con Dios. Cuando Dios viene a nuestro encuentro, nos encuentra dormidos. Y dice la escritura que cuando ella se despierta, ya el novio ya no estaba. Desde iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad eterna de permanecer despiertos en la oración, constantes en la oración, estar allí pendientes de lo que es buscar el rostro de nuestro Dios y su presencia. Así que bendecimos a cada familia que está en esta mañana dispuesta a orar, a exaltar el nombre del Señor, porque nuestro Dios es bueno. Yo sé que ahí donde está, usted puede decirle al Señor: aquí estoy, Señor, dispuesto delante de ti. Y usted le puede decir: Señor, toma mi vida, mi ser, toma lo que soy en este día. Que Dios no nos suelte de su mano, que podamos permanecer en Él, que podamos estar en Cristo, que no nos salgamos de nuestro sitio de habitación, que Él sea donde nuestro pie esté firme, cimentado, porque Jesús lo dijo: Señor, no oro solo por eso, sino los que han de creer en ti, por la palabra de ellos. Eso incluía la iglesia que iba a nacer, la iglesia naciente. Por ellos también oro, para que les guardes del mundo, que Dios pueda levantar nuestras manos en este día, que podamos ser guardados del mundo, que podamos permanecer en el Señor, aunque vengan como la casa edificada sobre la roca y la arena, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, nosotros podamos permanecer en nuestro fundamento, que es Cristo. Amén. Que nada nos mueva de allí. Así que, hermano, que usted le diga allí en su casa: Señor, aquí estoy, dame todo lo que necesito para seguir avanzando. Transforma mi vida, transforma mi mente, todo lo que tengas que hacer para permanecer cimentado en el lugar correcto hasta que Cristo vuelva y nos tome. La Biblia dice: a Él mismo, que somos nosotros, la iglesia del Señor. Qué bueno es poder, recuerde que allí puede ir diligenciando sus peticiones. Estaremos orando por ellas, clamando al Señor, diciéndole al Señor que tome cada una de nuestras peticiones, de nuestros clamores, de nuestras oraciones, porque somos gente necesitada de Dios. Necesitamos de Él, necesitamos del Padre, necesitamos su presencia. Realmente es imposible no reconocer que estamos necesitados de Dios. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor, y al final usted puede estar diligenciando sus peticiones y estaremos orando por ello, clamando por ello.
A mí me da curiosidad mucho eso, hablando de la novia de Cantares, porque tan dormidos estuvo que cuando el novio vino, no lo percibió y empezó a presentar excusas, porque cuando uno se duerme en la vida espiritual, tiene muchas excusas para no responder al novio, que es Jesús, para no responderle a Él. Es que nosotros podamos estar despiertos. El despierto no tiene excusa, porque el dormido sí tiene muchas excusas. El despierto busca, ama, se esfuerza. En cambio, el que está dormido empieza a decir, pero es que, como la novia, me he mudado, me he cambiado, mis pies están limpios, es que a esa hora de la mañana, es que otro día más oración, es que culto, es que tal cosa, tiene muchas excusas. Y eso lo muestra ese libro de Cantares en ese capítulo, porque la novia empieza a decir, ay, pero es que ya me lavé los pies, ya estaba en la cama. Ya estoy en la cama. Sí. O sea, ya cualquier excusa era buena para ella en ese momento porque la verdad estaba arrullada, estaba totalmente dormida. Así que iglesia, que nosotros no haya excusas para esforzarnos a buscar al Señor, madrugar a orar, madrugar a buscar su presencia, estar delante de Él, clamar delante de su presencia. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor y al final nuevamente estaremos orando nuevamente. Aleluya, Señor, te adoramos, Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos. Saludos a todos nuestros hermanos, por ahí están conectaditos. Los hermanos allá, aquí en Boitá. Aleluya, Señor. Nuestros Santa hermanos Librada. en Santa Librada que ya se están reportando por ahí. De Soacha, esa Santa Tenemos Librada. gente también de Soacha, en Ciudad Verde. Ujú. Por ahí estuvimos ayer. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Nuestros hermanos por acá tengo a Jorge Albarracín, que siempre está pendiente. Bueno, gente que donde estén, que Dios les bendiga a todos. También allá fuera de Bogotá, Así es. que a todos y cada uno de ustedes allí Dios les bendiga y nos alegra que estén allí. ¿Qué le pasó, pastor? Nos alegra que que estén allí con nosotros reportando su sintonía. Que Dios les bendiga grandemente a todos y que el Señor en esta mañana sea propicio, Amén, amén. abriendo los cielos sobre nosotros, respondiéndonos, que su palabra sea honrada en medio de nosotros, iglesia. Amén. Bueno, acuérdense que mañana estamos Ay, sí. nuevamente, no es en este horario, mañana es sábado, ¿no? A las 7 El lunes es festivo, ¿cierto? Sí, el lunes. Pero el lunes estaremos aquí 5 de la mañana orando al Señor. 5 de la mañana estaremos acá si Dios quiere. Y mañana tenemos nuestro culto semanal de acción de gracias al Señor porque nos ha guardado una semana más. Ujú. Mañana sábado estaremos nuevamente saltando el nombre del Señor a las 7 de la noche para que esté allí conectados y podamos juntos adorar y bendecir al Señor. Bueno, ahora la Biblia en Lucas capítulo 16. Lucas 16, verso 19. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Es una parábola de Jesús conocida, muy conocida. Me llama la atención lo que va a hacer el hombre rico. Es algo ahí que lo vamos a notar. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y el 21 dice que ese Lázaro, el mendigo, ansiaba saciarse de las migajas
que caían de la mesa del rico. ¿Usted se imagina? Ahora sí, ansiaba. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que, acá hay una frase especial en ese 22, mire la comparación. Aconteció que murió el mendigo. Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero le pasó lo mismo al rico. Murió también el rico, pero mire lo que dice ahí. Fue sepultado. Y mire la diferencia. Uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y otro fue sepultado. Cabe aquí aclarar que el mendigo fue al cielo, fue al seno de Abraham no por ser mendigo y pobre. No. ¿Ya? Y cabe también aquí aclarar que el rico fue sepultado y más adelante dice que estaba en el Hades. No por ser rico. No por ser rico. ¿Ya? Y ahorita lo vamos a seguir viendo allí. Y en el Hades, dice la escritura, hablando del rico que fue sepultado, dice en el Hades, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Hay que analizar, algo que quiero llevarlo a analizar es la actitud del hombre rico. Dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que usted recibió sus bienes en la vida. Y Lázaro, nótese que dice, Lázaro también males. Quiere decir que Lázaro también había recibido bienes. Si notan que no es que el mendigo haya ido al cielo por ser pobre y el rico haya ido al Hades en el tormento por ser rico. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Me llama la atención a mí mucho la actitud del rico. Nótese que dice primero que envía a Lázaro a la casa del papá. Dice, tengo 5 hermanos que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe que hoy todavía está eso? Hoy hoy todavía están por ahí Moisés y los profetas. Esta palabra es Moisés y los profetas. Me llama la atención la intercesión del rico, aunque ya no hay nada que hacer. ¿Sabe qué me llama la atención? Hermano, nosotros no tenemos que esperar a comprobar que hay un infierno para empezar a orar por nuestra familia. Nosotros no tenemos que esperar a comprobar que la gente sin Cristo se pierde. No tenemos que esperar a comprobar eso. Gracias a Dios por la fe, nosotros creemos y la palabra nos lo dice. Y por esa causa nosotros debemos predicar el Evangelio. Entonces dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y el 30 le dice el rico, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir.
si les pasa una experiencia de esas, de pronto que Dios no le revele en un sueño a la gente, de pronto que haya un infierno. ¿Sabe qué? Que haya infierno no es algo nuevo. Eso se hablaba de antes de que viniera Cristo, del lugar de tormento, del Hades. Lo nuevo hoy es lo siguiente, que podemos ser librados de la condenación del infierno. Eso es lo que convierte la gente. Hablamos ayer con alguien. La gente no se persuade ni porque haya coronavirus, ni haya tiempo de cuarentena. No, la gente no se persuade de eso. ¿Ya? La única manera de persuadir a la gente es a través de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio. Mire la respuesta de Abraham, el 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y sabe que esto pasó? Alguien se levantó de los muertos. Cristo se levantó de los muertos. Y ni aun Cristo levantándose de los muertos pudo persuadir a muchas personas. Entonces, ¿por qué le quiero decir eso? Porque Romanos, va de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. ¿Sabe que todavía tenemos familiares que salvar? Bueno, que salvamos nosotros no, que salva el Señor. Que conozcan a Cristo. ¿Sí? Que no tenemos que, ¿sabe que a veces se nos olvida eso y parece que nos tuviera que pasar lo del rico para entender entonces el lugar donde ellos se irían si no conocen a Cristo? ¿Sí? Y cuando vio entonces el rico, vio el lugar donde estaba, mire que solamente así el rico intercede. El rico dice, uy, esto es terrible, esto es verdad, esto es verdad. Sí. Uy, no, pero por lo menos, ¿sabe qué es bueno? Que el rico no dice, en la parábola por lo menos el rico no dice, sácame de acá. Ya dice, no, ya. Pero por lo menos está diciendo que los míos no vengan acá. Quería librarlos de... Que los míos. Pero ya tarde. Oiga, nosotros no tenemos que esperar a llegar hasta allá. Para decir para comenzar ahora por nuestra casa y decirle, Dios, líbralos. 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 Que podamos decir, Señor, que puedan escuchar a Moisés y a los profetas. Escúchalos. Señor, oramos por nuestra casa y nuestra familia. ¿Sí? Líbralos. ¿Sabe que hay gente que ya vive un infierno? Porque así como el cristiano vive ya el cielo, teniendo a Cristo, tenemos el cielo dentro de nosotros, Cristo mismo dentro de nosotros. Así igualmente, la gente que no conoce a Cristo ya está viviendo un infierno. Claro. No hay nada peor que vivir una vida sin Cristo. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Que no tenemos que esperar hasta comprobarlo para saber, no tenemos que meter a probar el calor del infierno para saber que si la gente no conoce a Cristo se pierde. Y no solamente nuestra familia, nuestros vecinos, personas que conocemos, allegados a nosotros. Entonces, hay dos maneras, nos va a enseñar la Biblia. Uno, nunca dejes de orar por ellos. Ora por tu casa, sigue orando por ellos. Hay gente que dice, no, pastor, es que uno ora. No. Y nada, pastor, esos son más incrédulos. No, ora por ellos. Ora por ellos. Y número dos, no dejes de predicarles el Evangelio. Predícales el Evangelio. Mire lo que dice Romanos capítulo 9.
Y esto nos va a asegurar algo, que debemos orar por nuestros familiares. Romanos 9 dice así: verdad digo en Cristo, dice el apóstol, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Oiga, ¿sabe que a veces el cristiano se volvió insensible y ya no le da tristeza ni continuo dolor en el corazón? El perdido, el familiar. Nos acostumbramos. El problema de acostumbrarnos es eso, que nos acostumbramos a que sean así, o sea, que ya se nos volvió normal. El problema de acostumbrarnos es que todo se vuelve normal. Nos acostumbramos que no teman al Señor y se volvió normal. Entonces olvidamos que realmente no es normal, que necesita ser anormal para nosotros que no busquen del Señor, que no le teman al Señor, porque sabemos el resultado del fin. El resultado, ¿Sí? o sea, nosotros por fe sabemos que no tenemos que estar allá como el rico en el Hades para ver todo eso, sino que sabemos por la palabra de Dios que si alguien no está con Cristo se pierde eternamente. Hay unos que se acostumbran, otros que dicen, yo ya le he hablado harto y le he dicho y he orado por él y antes peor, cada día se vuelve peor. Entonces también es otra forma de desinteresarnos por ellos. Amén. ¿Sí? Como ignorar ese fin de ellos. Entonces Dios nos guarde, ¿verdad? Seguir clamando y dando testimonio, porque lo más importante es el testimonio. Porque muchos predican, muchos cristianos le predican a la familia, pero con su vida dicen otra cosa. Entonces por eso ellos no creen. Sí. Por eso ellos no creen. Entonces, yo creo que esto es un buen tiempo para poder nosotros volver a orar por nuestra familia. Siga orando por los suyos. Siga orando por aquel hijo que si hoy se muere, se perdería. Sigue orando por aquel que, mire el rico está diciendo, si ellos se mueren, vienen para el infierno. ¿Sabe qué está diciendo el rico? Si ellos se mueren, vienen para este lugar. Y que, uy, no, yo no quiero que ellos pasen por esto. Mire la intercesión del rico. Sí. El rico está diciendo, Padre Abraham, que no vengan a este lugar. Padre Abraham, envía a Lázaro. Envía a Lázaro. Mire lo que está diciendo. Mire el rico lo que está diciendo. ¿Por qué no dice él, envíame a mí? El rico le está diciendo, envíame a mí. El rico está consciente. Pero el rico dice, envía a Lázaro para que les hable. Tengo una familia, para que no vengan a este lugar. ¿Sí? Y la respuesta ahora fue, no. Le respondió de dos maneras. Uno, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué es esa respuesta? Hey, allá está la iglesia, las cuadritas. No, es que la iglesia estaba cerrada por cuarentena. No, estaban predicando por las redes. Están predicando por Facebook. Conéctese a las transmisiones. Por teléfono también se predica. No, es que no tienen familiares cristianos. El pastor va y los visita. Hay alguien que siempre en las reuniones le da por raro. Siempre hay, ¿no le ha pasado que siempre tenemos el familiar cristiano que siempre en una celebración ora? Sí, claro. Vamos a orar. ¿Ese qué es? Moisés y los profetas. Ahora, y se le cumple la segunda petición al rico. Señor, pero si alguien se levanta a los muertos, ellos van a creer. Y Dios levantó a alguien de los muertos. Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos para que ellos pudieran creer. Pablo entonces acá está diciendo, miren lo que hace Pablo. No miento y mi conciencia me da conciencia, me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado
de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, ¿sí? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está preocupado por el rechazo de Israel, por el rechazo que Israel hizo acerca de Cristo. Y está preocupado. Y tiene tristeza, ¿no? Y tiene tristeza y dolor en el corazón. Eso y él está diciendo por los de mi carne. Pablo está llevando al punto de decir, analizar y decir, tengo tristeza y preocupación por ellos. Esa misma actitud de estar en nosotros acerca de nuestra familia que no conoce al Señor. Tristeza por ellos. Entonces dice, bueno, tristeza porque ellos tienen buen trabajo, buena plata. Sí, sencillo, porque si así tengan buen trabajo, por eso la Biblia dice, el rico recibió bienes en vida. El rico. ¿Sí? Pero al final no fue tan bueno, no fue bueno, tan bueno no fue bueno, ¿sí? Porque el único camino que conduce a la vida es Cristo, así tengan los bienes que recibió el rico en la tierra. Entonces, si su caminar no es Cristo, su final, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es camino de muerte. Mientras que Jesús dice, yo soy el camino y la vida. Solo un camino da vida, y es Cristo. Y sabe que a veces hemos orado por ellos de todas, nos da más dolor que no tengan el trabajo, nos da más dolor que estén de tantas maneras, pero no nos da el dolor que siente el apóstol. Siento dolor por mis parientes, por mis hermanos en Cristo, no, mis parientes según la carne. ¿Por qué? Están separados de Cristo. Y aunque son de ellos, mire lo que son de Israel, los cuales son la adopción, gloria, pacto, promulgación de la ley, culto y promesas, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, pero qué pesar, están separados de Dios. Están separados de Dios. Que Dios en estas mañanas pueda volver a traer a nosotros esa necesidad de orar por nuestros parientes, pero una oración ferviente. Necesitan a Cristo. Qué bien que les vaya muy bien, qué bien que tengan la carrera, logren cosas, pero si ellos hoy se mueren, serían sepultados. Lo que dice ahí la escritura. Lázaro fue muerto, se murió, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero el rico le pasa lo mismo, dice, y el rico fue sepultado. Se murió, pero fue sepultado. Mire la diferencia. Entonces uno debe decir, Dios, tal vez si hoy muchos de ellos se murieran, muchos de nuestros familiares, o irían con los ángeles al seno de Abraham, o serían sepultados. Ese es el dolor. Y mire, hay que hacer dos cosas entonces. Número 1, ore por su familia. En el capítulo 10, Pablo retoma y sigue. Mire lo que dice el verso 10, capítulo 10 del verso 1 de Romanos. Pablo dice de esta manera: hermanos, yo ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea que acá nos da derecho a la Biblia. Oremos por salvación de la gente. ¿Cómo oraba Dios por Israel? Pablo por Israel. Por salvación. Señor, sálvales. Sálvales. Sigue siendo el verso. Leámoslo todo. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Pues muchos de nuestros familiares son así.
Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La justicia de la ley es esta, de Moisés es: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Cristo de los muertos. Mas que dice: Señor, mire tan especial esto: cerca de ellos está la palabra, en la boca y en el corazón. ¿Y cuál es esa palabra? Esta es la palabra. Mire tan fácil que es que se salven nuestros familiares. Que confiesen con su boca. No descansamos nuestra oración. Nuestra oración es para salvación. Que confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor y crean en su corazón que Dios le levantó de los muertos. No descansamos, Señor, que nuestros familiares, que nuestros vecinos, amigos, Señor, confiesen con su boca que Jesús es el Señor y crean en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque con el corazón, dice la Biblia, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el verso 11: porque todo aquel que en él cree no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todo aquel, escuche, que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo primero, iglesia, no dejes de seguir orando. Señor, yo sé que todavía hay mucha gente que tiene familiares que no son cristianos. Que muchos de los familiares que tal vez hoy se murieran, hoy, se perderían. Entonces oramos al Señor. No es necesario, nosotros tenemos la Escritura y sabemos por la Escritura qué pasa si alguien se muere sin Cristo. Y oramos por salvación. Señor, gracias por bendecir mi casa y mi familia. Gracias por abrirle las puertas. Pero así como son bendecidos y prosperados en tantas cosas, de igual manera, Señor, que ellos puedan invocar tu nombre, puedan creer en Cristo. Oramos por la salvación de nuestra casa y de nuestros familiares. Ahora, el segundo elemento, la predicación de la palabra del Señor. Porque sigue diciendo en el 14, ¿cómo van a invocar si no han creído en alguien? Ahora dice, pero ¿cómo van a creer si no le van a oír? Si no le han oído. Si no le han oído. Ahora dice, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Siga hasta el verso, mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice el Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora dice, no han oído, antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bueno, dejémoslo hasta allí. Pero oramos 1 Corintios capítulo 1. Entonces, dos elementos de salvación. Uno, la oración, iglesia. Y número 2, la predicación del Evangelio. Dice el 1 Corintios 1:21. Mire por lo cual Dios salva a la gente. Dice 1:21 de Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. de la predicación. ¿Sí? Porque los judíos, dice el 22, piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sabe que a veces hemos caído en el vacío de los judíos? Pedir señales. Y a veces hemos caído en el vacío de los griegos. Sabiduría. Sí. Sí. Entonces hay gente que dice, pastor, dígame, es que si les predicamos, hay gente que busca la Biblia simplemente para, por ejemplo, para alimentar el morbo de muchas cosas. ¿Y los dinosaurios existieron o no existieron los dinosaurios? Pastor, dígame, ¿cuándo viene Cristo? Según viene Cristo, viene en el tal, lo analizamos, tal cosa sale por aquí, sale por acá. Caemos en el vacío. Alguien me decía a mí una vez, pastor, dígame una cosa, ¿para qué? ¿Sabe cuánto oro tuvo Salomón? Y yo le dije, pues ¿para qué? A mí no me quita ni me pone saber cuánto oro tiene Salomón. Eso no nos cambia. ¿Qué sí nos va a cambiar? Una sola cosa: Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Vuelve a predicar de Cristo. Y los judíos piden señales. Los judíos cayeron en el vacío. Tenían a Cristo y decían lo siguiente: muéstranos señal del cielo. Y pilas, porque nosotros hemos dejado de predicar el Evangelio por publicar las señales. Y escúcheme, puede ser que una señal no convierte a la gente. Muchos, en Israel cuando Jesús estaba, lo que tú decías, muchos pedían señales. Incluso Jesús muriendo, la gente estaba pidiendo señal. Bájese y le creemos. Ajá. Es una señal, o sea, haga algo. Sí. Haga algo y le creemos. Entonces, si no nos hemos ido a un lado, nos hemos ido al otro. O sea, ciencia, sabiduría, o el hecho de estar continuamente ofreciendo una señal. Y mire que Pablo está diciendo, unos pedían señales y otros piden sabiduría. Y el problema es que nosotros dejamos de predicar lo que tenemos que predicar por estar enfocados mostrando señales y mostrando sabiduría. Y está comprobado, porque Jesús mismo hizo muchas señales y mucha gente no siguió a Jesús. Sí, hay gente que dice, pastor, si la gente ve las señales, ellos van a creer. Iglesia, eso es mentira. Lo va a mostrar bíblicamente. Hombre, si alguien hizo más señales, nadie hizo más señales que Cristo. Milagros, son grandes. Y la gente lo crucificó. Ya, punto, o sea, no hay más. Y eso que Jesús las hacía por amor y misericordia. Ajá. Porque era movido a misericordia. Amén. ¿Sí? Sentía compasión. Sí, lo hacía por ello. O sea, las razones de Cristo para mostrar lo que mostraba el amor y la misericordia. Y aún así, la gente no quiso seguir a Jesús. Entonces, Pablo está diciendo lo mismo. Unos piden señales, otros piden eso. Y el problema es que Moisés y los profetas cayeron en darle a la gente las señales y lo otro. Pero están olvidando lo principal. Porque ahí Pablo sigue diciendo, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿sí? Está haciendo una diferencia. Nosotros predicamos. Mire qué es a la Cristo. predicación. A veces uno dice, no, lo importante es la palabra. Hay que saber qué es la palabra. Hoy nuestras palabras, las palabras tienen que estar cargadas de evangelio. Que nuestras canciones estén cargadas de evangelio. Y entonces, ayer nos hablábamos en Ciudad Verde con un grupo de hermanos. Pastor, ¿qué es evangelio? Les digo, no, el evangelio son las buenas noticias. ¿Pero buenas noticias de qué? No. Entonces hemos creído que la buena noticia es, tendrás un mejor trabajo. Hemos creído que la buena noticia es, si eres soltero te vas a casar. Hemos creído que la buena noticia, tranquilo, viene una nueva temporada para que tú prosperes y cumplas tus sueños. Hemos creído que la buena noticia es esta. ¡Hey! Te sanas de cáncer aunque tu vida no sea cambiada. Te sano para que sigas viviendo la misma vida que tienes aquí, a la manera tuya. No, esa no es la buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia?
que nuestros pecados fueron perdonados. La buena noticia es que antes no nos podíamos salvar por nuestros propios medios. Hoy nos podemos salvar por Cristo. La buena noticia es que llegó un nuevo tiempo, y el nuevo tiempo es que Cristo todavía, hoy Dios se está reconciliando con los hombres. La buena noticia es que ya no voy para el infierno, que Dios levantó a alguien de los muertos y me persuadió para creer. Esa es la buena noticia. Dígame una noticia nueva. ¿Están condenados? Esa es una noticia vieja. La noticia nueva es esto, que soy libre de la condenación. ¿Por qué? ¿Por la sabiduría? No. ¿Por qué? ¿Por las señales? No. Por el Cristo que vino a crucificarse por mí. Entonces mire esta palabra tan sencilla pero que transforma a la gente. Que eso es a lo que Pablo le llama locura de la predicación. ¿Cuál es la locura de la predicación? ¿Cómo se le ocurre a un Dios venir supuestamente el Hijo de Dios, venir a morir por los pecadores? Eso no tiene nada de sabiduría. Eso es una sabiduría totalmente contraria a la sabiduría del mundo. Ahí sigue diciendo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces, ahí está, súper. Si usted es como los judíos, que busca señales, Cristo se convertirá para usted en un tropiezo. Y si usted es como los griegos, que buscan sabiduría, Cristo para usted se volverá una locura. Algo que no se puede, no se va a poder entender, explicar. Entonces dice, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría. Ahí está. ¿Quieres la señal? Cristo es tu señal. ¿Quieres sabiduría? Cristo es la sabiduría de Dios. Ya. ¿No más? ¿Qué más señal que ser rescatados? ¿Qué más señal que ser lavados con la sangre de Cristo, escrito en el libro de la vida, y ya ser herederos de la vida eterna? Eso no lo teníamos. Y eso es lo mayor, lo más grande, más que sanarnos de cáncer, de sida, más que... Por eso Jesús también le dice, cuando le hablan, le dice que el Señor dice, señal no le será dada, sino la de señal del profeta Jonás. Entonces, él está hablando de quién? Cristo. ¿Sí? Está hablando de él. Ajá. El 18, en el 1:18 de Pablo dice en Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo se salva la gente? A través de dos cosas. Uno, seguimos orando. La iglesia ora por la salvación de las personas. Señor, alcanza a nuestros gobernantes. Si alguien puede doblegar el corazón duro de ellos, eres tú. Amén. Si alguien puede convencer a nuestra alcaldesa, ¿sabe que hemos hecho más de juzgarles? Es que la condición sexual de ella, es que ella es una enemiga. ¡Ey! Ora por la alcaldesa, hombre. Amén, amén. Ora por ella, oramos por ella, Señor, que la alcances. ¿Y si ella se pierde hoy? Nótese tan especial esto. En la parábola que leímos de Lucas, no ora Lázaro, ora el rico. Ora el rico. Que los beneficios de haber creído en Cristo no nos haga olvidar de dónde nos sacó. ¿De qué nos salvó? ¿De qué nos salvó? No es que nosotros ya estamos algo de malas ella. ¿De Tiene qué que nos convertirse, salvó? tiene que convertirse. Para sentir compasión de los que no son salvos todavía. Sí. Así que seguimos orando por ella. Señor, toca a nuestra alcaldesa. Si alguien la puede convencer, eres tú, Señor. Amén, amén. No permitas que se pierda. Que la alcance con sus cuerdas de amor. Amén. ¿Sabe por qué no permitas que pierda? ¿Cómo va a ser Dios? ¿Sabe por qué? Porque el que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces oro por ella, Señor, que invoque. Pero ¿cómo va a invocar a alguien si ella no ha creído? ¿Sabe por qué ellos no pueden invocarle? Porque no han creído en Él. Pero ¿cómo no van a creer
¿Cómo van a creer si no hay Nadie quien les predique? Entonces oramos de dos maneras. Oramos, Señor, toca a nuestros gobernantes, nuestros familiares. Aún aquel que dice, no, es que yo soy ateo, acérrimo. Ateo. Señor, tócales. Es imposible. Es Conviérteles. posible para Dios. Cuando Dios se revela es imposible que se pueda uno resistir. Y lo segundo, Señor, que el Evangelio sea predicado. ¿Sabe que yo vivo con mi familia, nuestra familia está lejos, yo tengo familia lejos? Lejos. Hay unos que viven en otro país, otros viven a más de 10, 12 horas. No los veo mucho. Muchos de ellos les compartió el link para que a veces entrara mi hermana. Pero en mi oración, Señor, ¿sabe cómo oro? Como ora el rico, oraba el rico. Yo les digo, Señor, envía a Moisés y a los profetas. Envía a mis familiares, a Moisés y a los profetas, que los puedan persuadir, que tu palabra los persuada, que tu palabra los alcance. Oro por ellos. Hay una mayor desgracia que las cosas que pasan aquí. Hay una mayor desgracia que el coronavirus, sí. Hay una mayor desgracia que la crisis económica, sí. ¿Sabe cuál es la mayor desgracia? Que se mueran y no hayan conocido a Cristo. Si tus hijos hoy se mueren, ¿para dónde se irían? Si mi familia hoy, cualquiera de ellos se muere, ¿y para dónde se irían? Señor, alcánzales. ¿Por qué? ¿Por la señal? No. ¿Por la sabiduría? No. Alcánzalos por la locura de la predicación. ¿Cuál es la locura de la predicación? Una, Cristo, este crucificado. Necesitamos volver a predicar la locura del cielo. Es que el milagro sin predicación no cumple su propósito. Amén. Porque si alguien está enfermo y se sana, pero no tiene la predicación del Evangelio, pues se condena con el cuerpo sano. Esa. ¿Sí? Si alguien, vuelve a decir que eso es... Si alguien está enfermo y se sana y llega el momento de morir, se muere con el cuerpo sano. Se pero pierde condenado. con el condena con el cuerpo sano. Y esa no es la finalidad del Evangelio. Porque ¿qué ganamos que alguien se condene con un cuerpo sano si al fin y al cabo se va a condenar? Entonces, y hay muchos que no han visto señales. ¿Cómo puede ser que tal vez yo nunca lo levante? Que sí, no que lo no han sane. visto señales en su cuerpo. Porque Que no es lo una sane en su naturaleza del cuerpo. Pero cuando van al cielo, cuando mueren, llega el momento de despedir, se van a morir Con y Cristo. van a ir al Señor. Amén, amén. Puede ser, escúcheme. A vida eterna. ¿Cómo lo haríamos por Lázaro? Lázaro se muere con llagas. Se muere pobre, comiendo y anhelando comer las migajas de que caían de la mesa y los perros lamían sus llagas. Pero este hombre se muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sí? Por eso la Biblia habla de que Jesús vence la muerte. ¿De Amén. qué está hablando? Está hablando de esa parte que todos los seres humanos han transcurrido. Por ejemplo, nosotros sabemos que Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro resucita para volver a morir. Que es otro Lázaro. Sí, ¿no? a No es otro el mismo Lázaro, no es el mismo Lucas. Lázaro. Lo resucita, que fue una señal tremenda, o sea pero Lázaro vuelve a morir. Hoy en día Lázaro no está. Jesús le pone solución a esto y es como venciendo la muerte. Entonces, por eso el mensaje, la predicación es Cristo, Cristo crucificado. Amén, amén. Porque O sea, eso nos hace ver que la única salvación para el ser humano es Cristo el Señor. Amén. Cuando uno dice, ¿a qué me refiero cuando listo, oremos por nuestros familiares? Bien, lo segundo es la palabra de Dios. No es que usted le esté mandando cada rato palabra, no. No, es que tampoco Ey, es la idea. ¿cuál es la? Háblales del Evangelio. Háblales de Cristo. No les hables, vea, Dios va a cumplir tus sueños. Vamos, que no, eso lo predican en cualquier lado, hermano. Háblales de Cristo. Cristo te puede salvar.
griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales. Crea a Dios que va a hacer una señal para que usted se convierta. Me gusta No, ese versículo. predícale de Jesús. Me gusta ese versículo porque eso muestra de que no se predica de lo que la gente quiere, sino de lo que la gente necesita. Por eso Pablo está diciendo, unos piden señales, otros sabiduría. No lo que piden, sino la locura de la predicación, que es lo que necesitan. Conocer a la persona de Jesús. Y para eso, a veces en la iglesia estamos tan dormidos, tan descansados, que sabemos tan poquito de Cristo. Solamente a veces conocemos que sí, que Él murió en la cruz del Calvario, pero en sí no hemos escudriñado, no nos hemos esforzado por buscar a conocer quién es ese Jesús de verdad para poderlo presentarle a nuestros familiares, poderles presentar esa persona divina de Cristo Jesús. Entonces a veces nos enfocamos en decir cosas muy vanas, muy pasajeras, y por ganarnos la amistad y por ganarnos a ellos, estamos diciendo sí, Dios va a cumplir sus sueños, Dios le va a sanar, Dios le va a levantar, Dios le va a dar trabajo, Dios le va a dar, pero no le estamos dando a conocer a Cristo Jesús. Y de pronto, yendo a pasar la hoja de vida, puede morir. Simplemente supo que había un Dios que le podía dar trabajo, un Dios que le podía sanar, un Dios que podía hacer cosas, señales, milagros. Entonces estamos presentando eso a un Dios que hace milagros, pero a un Dios que salva, que perdona, que vino por salvarnos, que vino por rescatarnos. Entonces yo creo, porque yo oro personalmente por mi vida, Señor, llena mi boca de palabra precisa, la precisa, porque es que a veces no tenemos ni siquiera la palabra precisa para esa necesidad tan grande que tiene la persona. Entonces la palabra precisa, en lo poquito que uno pueda hablar de Cristo, sea en el bus, donde vaya, sea la precisa, que llegue donde tiene que llegar, al corazón de esas personas. Esa es nuestra oración. Llénanos de esas riquezas, de tu palabra, de ti, Señor, para que podamos hablarle. De Santa Librada, varios hermanos que me llaman, mi mamá, mi papá, mi amiga, mi familiar, se están muriendo en el hospital, están pasando esto. Entonces yo le digo, bueno, pues primero oremos para que esta persona sienta la necesidad, porque si está viva todavía, ya está en estado de coma, me dicen, todavía oye, les digo, todavía oye, ingénieselas, mire a ver cómo logra llegar al oído de esa persona y hablarle de la persona de Cristo, que Cristo vino, murió en la cruz, vino a salvarle, vino a perdonarle. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Porque así los guío, y los que me están escuchando, les digo, llévelos al perdón. Primero, que ellos deben de perdonar aquí en la tierra a todos los que le ofendieron, a todos los que le hicieron daño. Y también debe de perdonar, y él perdonar y pedir perdón también. Porque él oye, así no. Ayer, por ejemplo, le decía yo a la hermana Elsie, su papá está grave, él no tenía unas prácticas muy buenas aquí en la tierra. Le digo, pero si está vivo es porque Dios le está dando una oportunidad. Y esa oportunidad usted es la que tiene que aprovecharla. De llame a su papá, no, él no recibe teléfono. Después me llamó, sí, ya mi papá está mejor. Le digo, una oportunidad, mire a ver si viaja, tome el teléfono, que alguien le coloque el teléfono y ministrele a Cristo, que conozca a Jesús, que lo reconozca como Dios, como Señor, como su único Salvador, su único medio para poder estar en el cielo, no importa lo que haya hecho. Dice, uno es por eso la palabra, cuando dice Romanos, que la fe por el oír la palabra de Dios, no es que lo que se refiere es esa palabra de Cristo. Alguien decía lo siguiente: si alguien no ha entendido el Evangelio, de nada más hay que hablarle hasta que lo entienda. Pues háblale del Evangelio. Cristo hizo esto, Cristo esto, Cristo. Y llegará el momento, puede ser en un lecho de muerte. Así es. Puede ser en la soledad. Tienen un depósito de la palabra que se le ha hablado. Entonces, como ya hubo quien les predicara, escucharon, van a creer, entonces ya pueden invocar a alguien. Al Señor Jesús. ¿Sí? Pero la gente no va a poder invocar si no ha escuchado. Y si no puede escuchar, si no ha creído. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Debemos predicar el Evangelio. Pero no es cualquiera. O sea, ¿cuál es el Evangelio? Predica la buena noticia. Hey,
aprovecha ese tiempo que estás. Aprovecha la historia. Alguien murió por usted. Idéate formas Sí, por el amén, Espíritu amén, Santo amén, amén. de Sí, cómo predicar cómo. a Cristo, Amén. la buena noticia. El Espíritu Santo nos guiará la forma. Sí. Yo me acuerdo alguna vez que mi hija estaba enferma, mi hija Gabriela. Dios me reveló el Evangelio, me ayudó, me enseñó una parte del Evangelio. Yo decía, no lo había entendido de esa manera. La primera hija que tuve, que fue Gabriela, de mi primera esposa. Y claro, y la primera hija, eso hermano, pues uno no consiente un mosco sobre ella. Me acuerdo que se enfermó de una sencilla gripa y nada que le bajaba y nada que le bajaba. Y no le bajaba a la fiebre, nada que le bajaba la fiebre. Y después descubrimos que fue porque no le estábamos dando todo el doble que tenía que tomar, la dosis completa. Estaba gorda y no... Gorda y pesada. Pero yo en el hospital, yo me acuerdo que oraba al Señor, Señor, sánala en el nombre de Jesús. Entonces a mí se me ocurrió y me vino a la cabeza, de tanto amor que tenía yo por mi hija, tengo. Y el Señor, pues, y orar así, y orar, Señor, pues que se pase la enfermedad a mí. Ay, Dios mío, sí, así. Señor, que se pase la enfermedad a mí, no, yo no la quiero ver. Y en eso Dios me hizo entender la palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe por qué? Lo entendí de esta manera. Dios me evangelizó ese día. ¿Cómo? Exactamente igual. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, no de tal manera amó, no Jesús al mundo, Dios, no el Hijo al mundo, Padre. amó el Padre. De tal manera amó el Padre al mundo. Amén, amén. Porque no hay nada más grave. Por ejemplo, yo dije, ¿sabe por qué amo tanto a mi hija? Porque le estoy diciendo a Dios que yo me enferme y que no se enferme ella. Yo que entendí ahí, Dios, amaste tanto al mundo, que lo amaste tanto que permitiste que a tu hijo le pasara todo eso que le pasó. Y de tal manera, mire el Evangelio en esto. Esa palabra, de tal. Mire el Evangelio. Dios tiene que condenar a su propio hijo por sus enemigos. El padre pudo haber dicho, no, venga, yo voy. No quiero que pases tú, venga, yo voy. No, el padre dijo, me duele más que vaya el hijo. Nótese esa palabra, de tal. De tal manera amó el Padre al mundo. Eso es evangelio. Ahí uno está diciendo, mire el evangelio. El problema es que nosotros hemos predicado los beneficios del evangelio sin predicar la razón del evangelio. Hemos predicado los beneficios del evangelio sin predicar la razón de los beneficios. ¿Cuál es la palabra entonces? La fe es por el oír y el oír la palabra. No es cualquier palabra. No, lo importante es que vayan a escuchar, no. Lo importante es la palabra que tienen que escuchar. ¿Cuál? ¡Ey! Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que necesitan escuchar. Y eso les va a quedar ahí cavilando. Y cuando estén en el momento, esa palabra salta e invocarán el nombre del Señor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Iglesia. Podemos dejar esa frase. No se puede hablar de los beneficios del Evangelio sin antes no haber predicado del personaje principal del Evangelio. Me es muy larga. Es decir, ya la voy a resumir. Es decir,
No se puede hablar de los beneficios del Evangelio sin predicar de la razón del Evangelio, que es salvar Cristo. los pecadores. Cristo que salva a los pecadores. No se puede predicar de los beneficios del Evangelio sin antes hablar de la razón del Evangelio. Y la razón del Evangelio no son tanto sus beneficios, sino la salvación de las personas condenadas, la salvación. Que obviamente la salvación trae como consecuencia que los beneficios de él. Pero nosotros no podemos centrarnos en hablar de los beneficios sin hablar de la razón del Evangelio. Y la razón del Evangelio es la salvación de las personas. Amén. Así que todavía necesitamos orar, todavía tenemos tiempo para orar, para predicar, orar y predicar. Todavía tenemos tiempo para clamar por los nuestros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por esposo, esposa, por papá, por mamá, por hermanos. Por eso, ¿sabe qué pasa? Necesitamos hoy reevangelizar la iglesia. Sí, Señor. ¿Ya? Así es. Porque tal vez nunca la evangelizamos. Así es. ¿Qué es evangelizar? Predicar la razón de todo. Sí, Señor. Pero, Incluso la iglesia ni siquiera tiene ese concepto tan claro de quién es Cristo Jesús y qué fue lo que vino a hacer y enviado por qué, claro. y de tal manera. Y cuando la iglesia entiende el evangelio va a evangelizar. Se va a extender. Si Va a haber la gente dice, expansión. pastor, ¿por qué era que nosotros no podemos evangelizar? Porque no conoces conoces. la razón del evangelio. No ¿Cuál es? No está bien claro en sí en qué es. Entonces se necesita de verdad. Por eso el discipulado sigue. El discipulado continuamos. Y es Pablo lo permanente. entiende. Mire que Pablo decía, esta es la palabra de fe que predicamos. Que Cristo Jesús vino al mundo. Mire la razón. Antes de decirles, para prosperarte. Antes de decirle, para casarte usted que es soltero. Para cumplir unos nuevos tiempos de bendición. ¡Ey! Pablo dice, vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es la razón del evangelio. Amén. Decirle a la gente, nosotros Ya. no teníamos entrada, no teníamos acceso a la presencia ni a la gloria de Dios, no la teníamos, ¿sí? Porque éramos pecadores, estábamos bajo maldición, destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23. Entonces, eso es evangelio. Iglesia hermosa, y es que darles a conocer que nosotros no teníamos ese derecho, no teníamos esa misericordia, ese privilegio. Hoy, a través de Cristo, lo tenemos. Amén. Sin Cristo, seguiríamos siendo destituidos, separados de Dios. Pero por Cristo Jesús, Él nos ha unido y nos ha entrado al cielo. ¡Qué bendición! Estamos ya en el cielo. Nos dice Cristo producción el que Señor. repita la frase. No se puede recibir los beneficios del Evangelio sin antes los beneficios del Evangelio, sin antes predicar la razón del Evangelio. No, porque va al final. Présteme las peticiones, vamos a Vamos a orar. orar por ellas, No. por las peticiones. Si alguien tiene la frase que dijimos, anótenla por alguien favor. que ayude a organizarla. No se puede predicar de los beneficios del evangelio sin antes hablar de la razón del evangelio. Sin antes hablar de la razón del evangelio. No se puede predicar de ¿Cuáles los son beneficios. estos? Sí, eso. Oración por la situación económica del país. Oración por la señora Estela de Cano, que se encuentra hospitalizada. Sea Dios trayendo sanidad. Oración por John Pereira, sea Dios trayendo sanidad. John Pereira es de España. ¿Sí? Y oración por la familia de Yolanda Pineda para una conversión genuina, en especial para su hijo Linda Juliet. Y está bien, vamos a seguir orando por ello. Escúcheme en esto. Sabe que cada familia tiene un doliente. Y nadie va a poder clamar mejor por su familia que usted mismo. A veces decimos, voy a poner a que ore el pastor, poner a orar los pastores por la familia y ellos no oran. Así es. Hay gente que llega con listado.
Sí. ¿Verdad? En Sí. Fusagasugá, que yo me tenía en la puerta, llegó una señora muy temprano, a las 5 de la mañana, con un listado muy grande por sus familiares, por las necesidades, y luego daba la vuelta y que se iba. Simplemente me dejaba el listado. Ujú. Y le dije, pues qué pena, pues así le dije, ¿verdad? Yo no me voy a poner a orar si usted no está aquí también, juntamente con nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces, muchos queremos que cargar a la gente que oren sin comprometernos yo nosotros, sin comprometerme. pagar ese precio de Así la es. oración. Pues nadie tiene mejor doliente que usted por su casa. Por eso está usted ahí, ¿ya? Para predicar el Evangelio. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos? Que predicarles el Evangelio. Amén, amén, amén. A nuestros nietecitos. Antes de los beneficios. Dos elementos fundamentales que vimos hoy: oración y predicación. ¿Sí? Amén, amén. Hay que orar por ellos y hay que predicarles a ellos. ¿Sí? A cada uno de los que No de los tenemos hoy, beneficios. alguien que es causa de nuestra tristeza. Pero no puede estar triste en corazón que tiene Sí, Cristo. sí, Señor. Sí, Pablo decía, Pablo dice, estoy triste Y ¿Por tengo qué? mucho dolor. y dolor en mi corazón. Ujú. Y yo sé que habemos muchos que tenemos causa de tristeza hoy por ese familiar que aún no conoce al Señor. Amén, amén, Es amén. dos elementos: oración y Y predicación. no solo a los familiares, a todos nos duele saber Sí. que cada día están entrando más niños, desde los 8 años, en Cali niños de 5, 8, que sé, en lugares de Cali que son tan peligrosos, niños de 5 años ya drogándose, ya tomando un arma, ya tomando un cuchillo. Eso No, en nos estos duele, días nos debe pasamos, doler claro, eso. unos días pasamos con mi esposa por aquí, por la calle, y la principal. Y hay unas señoras que están vendiendo los dulces en la esquina con una niña pequeña como el tamaño de mi hija. Y yo dije, Dios, eso duele. me dio pesar y dolor porque yo dije, cuando alguien no tiene a Cristo, los niños son las víctimas. Niños, y los niños son las víctimas de los adultos. ¿Qué cambia la historia del ser humano? Oh, Señor. ¿Qué cambia? ¿Qué trae prosperidad? ¿Quieres tener prosperidad? Cree en el Evangelio. Sí, amén. El amén, Evangelio, amén. el Evangelio Es trae maravilloso. prosperidad. Trae Maravilloso. prosperidad el Evangelio. Restauración familiar, eso es prosperidad. Eso es prosperidad. La peor pobreza es la armonía no entre tener a Cristo. familias, el amor entre familias, el perdón entre familias. Solamente cuando llega Cristo a una casa, a un corazón, comienza a conciliar los unos con los otros, porque llega la paz, llega el amor, llega el perdón. Entonces eso es prosperidad de verdad. Amén. Qué bendición, iglesia, de verdad que podamos entender eso. Padre, Mañana. bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias por concientizarnos. Oh, sí, Señor, amén. Concientízanos más, sensibilízanos. No nos dejes olvidar de eso. Oh, sí, Señor, amén. No nos dejes de dejar sentir dolor y tristeza en el corazón por nuestros parientes, amigos, compatriotas, que si hoy se murieran, se perderían. Aleluya, Señor. No nos dejes dejar de sentir dolor y tristeza. Gracias, Y que ese Padre. dolor y tristeza provoque en nosotros oración, diciéndole, sálvalos. Oh, sí, Como decía el Señor. apóstol Pablo, Amén. mi oración a Dios es por salvación a Israel. Elías los condenó. La palabra del Señor dice que Elías invocaba a Dios contra Israel, diciéndole, solamente yo he quedado. Y Dios le dijo, no, hay más, hay más. 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Igualmente hoy hay todavía gente para salvar por la locura de la predicación. No lo salvará la señal, no lo salva la sabiduría, lo salvará la locura de la predicación. Que un Dios se hizo carne para morir por ellos, que un Dios se hizo pobre para enriquecerlos. Señor, que aún muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros para darnos vida juntamente con Él.
Señor, que tu iglesia pueda aprender el Evangelio para predicar el Evangelio. El Evangelio que es la buena noticia, en el nombre de Jesús. Señor, que tu iglesia hoy deje de predicar los beneficios y comience a anunciar la razón del Evangelio. La razón es salvar a los pecadores en el nombre de Cristo. Padre, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos la vida de Yolanda Pineda. Aleluya. Sí, Señor. Conviértela. Su hija Juliet, Señor. Salvación a su vida. Oramos para que juntamente con ellos y muchos de nuestros familiares comienza a nombrarlos delante de Dios, iglesia. Comienza a nombrarlos. Gracias. Dile, Dios, yo te pido por nombre propio por mis familiares. Te pido por Oscar. Te pido, amado Dios, por Andrés. Te pido por Harold, por Jonathan, por Carlos, Señor. Te pido por Nayiber en el nombre de Jesús. Que les alcances, Señor, con tu misericordia. Sí, yo quiero que estén bien. Quiero que los sanes, Señor. Sí, Padre, pero sobre todo, que puedan entender el Evangelio de Cristo, Señor. Padre, oramos por él. Vamos, levanta tu voz. Dile, Señor, que envía tu palabra. Tal vez yo no puedo evangelizarles allá donde están, pero envía tu palabra allá donde están en el nombre de Cristo. Sálvales, líbralos de la condenación eterna para la gloria de tu nombre, Señor. Bendigo, Señor amado, mis hermanos que oran por petición de sanidad, como John Pereira, Señor, y mi hermana Estela Decano, en el nombre de Cristo. Tú sabes el problema, dificultad de salud, pero te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano y los sanes para la gloria de tu nombre. Bendigo la vida, amado Dios, de cada uno de ellos, que tú seas obrando poderosamente, Señor. Sí, Señor, aleluya. Restaura, amado Dios, la economía en nuestro país, Amén, Señor. para que bendigas a aquel que hoy está pidiendo por un trabajo, que bendigas a aquel, Señor amado, que vive del diario, Señor amado. Bendice a aquel que hoy se para en una esquina a vender los dulces, a vender tintos, Señor. Bendíceles con tu gracia y tu favor, en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Gracias, Dios. Amén Gloria a Dios. y amén. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga grandemente, que bendiga su vida, su casa, su familia. Recuerde que mañana no tenemos transmisión de 5, pero sí a las 7 de la noche estaremos en nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Así que les invitamos a ser parte de nuestro servicio de acción de gracias a nuestro Dios. El domingo tendremos nuestra escuela dominical 11 de la mañana para que conecten sus niños, para que la predicación sea nuestros chiquitines. Es mejor hacerla ahora desde ya y no cuando nos toque más duro. Entonces es empezar a predicar de Cristo a nuestros niños que tenemos en casa, nietos, sobrinos, hijos. Yo sé que todos tenemos niños en la casa. Bueno, hay algunos que no, hay algunas excepciones, pero tenemos por lo menos un niño. Siempre hay ahí el nieto, el sobrino, el hermanito. Así que ellos también necesitan que Cristo sea predicado en sus vidas. Así que a las 11 de la mañana, domingo, y el lunes estaremos nuevamente 5 de la mañana en este tiempo devocional, oración, intercesión a nuestro Dios. Y esté pendiente para nuestros cultos presenciales, para que puedan registrarse con tiempo. Así que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.